Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 21 de abril del año 2023. En gracia de Dios, con los dos acontecimientos previos de la Fundación Amaya en la meditación de la palabra de Dios y con la Fundación Ekarram en la reflexión acerca de ese crecimiento en concienciación ambiental, en conexión sideral y en coevolución celestial, en vida eterna, para seguir habitando el reino de los cielos, que conforme el Salmo 27, solo una cosa pido, Señor: habitar tu casa, habitar tu templo, habitar tu sagrario, pero que amorosamente de su servidor, amigo y hermano y en el Espíritu Santo, es seguir tejiendo vida eterna con Cristo resucitado, habitando el corazón, habitando el templo sagrado del Espíritu Santo, habitando este biotraje que conecta alma, mente, como corpus de una unidad trinitaria. Padre Creador, Jesús Salvador, su Hijo unigénito, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador en el amor. Esa circulación en gracia de Dios habita en la criatura humana, en la persona humana, en la raza humana. Seres amados, y es tan avergonzante en la condición humana tan limitada que esperamos ver un milagro para creer y llamamos milagro a un espectáculo, como la misma derivación del griego, la palabra persona, el rol, el libreto, el acto. Y entonces se toma a Cristo en cruz para verlo allí como un maldito, como hacía el pueblo romano, el tirano, con sus criminales, por los mismos judíos, no todos, unos más jodidos y unos menos, como Gamaliel, que salió en defensa de los hermanos Pedro y Juan, que por haber sanado a un paralítico, en nombre de Jesucristo resucitado, por los saduceos que niegan la resurrección, indignos representantes de la aristocracia en la fe cristiana, pero dignos representantes en la Torá o en la ley mosaica o en el pueblo judío hermano, porque es otra lógica, otra forma de vinculación con la realidad y otra forma de manejar buenas relaciones interpersonales, el poder de lo político, el poder de lo religioso y ahora sí, el poder de lo económico, el poder adquisitivo y el otro poder social, la sonrisa, el placer y la sociedad, el mutuo elogio. Entonces ahí están lo político, lo económico y lo social coartados para hacer mofa de quien en pobreza, humildad y obediencia vino a ser maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, como hijo unigénito del Padre Creador
Jesucristo, Jesús, antes de ir a cruz, Cristo ya en cruz y Jesús Cristo ya resucitado para siempre, en eternidad. Y fin del espectáculo para ellos, no creyentes o descreyentes que dejaron de creer, o creyentes en sí mismos, o creyentes en sus cómplices, o creyentes en otros ídolos, como fans, como seguidores, como ludens, seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy día, cerca del mediodía, de la hora de sexta, en el pueblo de Israel, pero acá en el meridiano de Greenwich del Ecuador, pues 12. En Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya-Yala, Laudato Si. Y en esa perspectiva de habitar la vida eterna, habitar la vida, ¿qué es habitar la vida? Cuando la vida es la que nos habita, cuando la vida es la que nos acontece. Pues es lo mismo de intrínseco al espíritu, como le decía Jesús a Nicodemo, también meditando en estos días la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. El espíritu llega cuando quiere, como quiere y de donde quiere. Nos habita en una vida minúscula respecto de la vida eterna. Y el ser humano, la persona humana, la raza humana, creemos que tenemos la vida. Es nada lo que tenemos, que ni siquiera la vida. Porque no pasa de ser una percepción, un suspiro, una diáfana ilusión, porque es del Padre Creador que nos sustenta en el Espíritu Santo Santificador. Y en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Y es al filo de la verdad. Porque quien cree que disfruta, quien cree que gobierna y quien cree que manipula a sí mismo en su egoísmo o a su semejante en su ilusionismo o a la creación en su paganismo, malas noticias. Ya está muerto en vida, ya está caminando en muerte eterna. Ya está habitando la vida, que no es vida. El todo y la nada, como el nadaísta que el existencialista, el snoísta. Claro, tiene sentido. Ya se ha meditado en estos espacios, en gracia de Dios. Todo el absoluto,
la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Y la nada, la criatura humana, humus, más que una partícula de polvo y menos que una rickettsia, tamaño científico que incluso ya con la nanotecnología habrá mucho más pequeñas partículas, como otro por allí creyendo encontrar la partícula de Dios. Malas noticias. Existe, pero por la fe. Cada uno de nosotros, seres amados, es una partícula de Dios. Y siguen las malas noticias. Invisible, indivisible e irremisible condición de ser siempre nada frente al todo. Así que la soberbia espiritual que acontecía en la creación con Adán y Eva, por la serpiente aquella, pisoteada por María Santísima en su cabeza. Querer alcanzar el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal, decidir lo que es bien, lo que es mal, ultrajar la condición de la moral natural que está en la impronta natural de la creación, de esa partícula de polvo que insufló con una partícula de agua en ese fuego eterno, el Padre Celestial siendo testigo, el Paráclito, el Espíritu Santo, y que habría de tomar su Hijo unigénito Jesucristo para mostrar por contraejemplo que ser PhD, pobre hombre diferente, como diría Bernardo Zapata, economista agrícola de la Escuela de la Conciencia Ambiental, o como dirían en las escuelas de formación philosophical doctor, siguiendo rituales de la sociedad del mutuo elogio, de la zona de confort, del status quo, que sigue empoderando el Homo sapiens, mientras el Homo no piensa sapiens, no piensa ni sapiens a nada, porque no hay sabor. Formas, normas y hormas de la misma moldura, el estándar. La pregunta allí es, frente a un PHO en pobreza, humildad y obediencia, ¿quién contra Dios? ¿Quién más que Dios? ¿Quién supera a Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente? Amorosamente. Creer que Dios enviaría a su Hijo unigénito para hacerlo rey al estilo humano, en la lógica humana, para la forma de vida humana. Seres amados, es por amor, misericordia y compasión que nos ve tan perdidos, tan desorientados, tan vulnerables, que envió a su Hijo en sacrificio voluntario para ser salvados de nuestra propia autodestrucción.
en la ignominia, por la concupiscencia, por la esclavitud de sí mismo. Y frente a ello no hay condición humana que lo resista. En tiempos tan definidos, tan finitos, tiempos del cronos, no de número, no un quantum, sino en cuanto a espacio-temporalidad energética para vincular con la creación, que es eterna. Todo ello deriva de la meditación de la palabra de Dios hoy, regalo maravilloso de Dios todos los días, y que con la reflexión de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, amorosamente invitamos a triangular allí, porque esto ya nos pone a las puertas de lo que viene aconteciendo por estos días, en lo que tiene que ver con trayectos de una vida en orden natural de su servidor, amigo y hermano, no porque se quiera autoproclamar ni superior, ni distinto, ni ejemplar, no. Por el contrario, en gracia de Dios, en pobreza, humildad y obediencia por el Espíritu Santo, como testimonio de vida, puesto al servicio de Dios, para dar gloria a Dios, tratando de hacer la voluntad de Dios, como se declaró en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, en septiembre del año 2021. Luego del 12 de junio del año 2021, que entra en un proceso de consagración, con mayor dedicación, con un estado avanzado de concienciación respecto de sí mismo. Podrá ser hacia adelante, podrá ser hacia atrás, podrá ser hacia arriba, podrá ser hacia abajo, podrá ser hacia adentro, podrá ser hacia afuera. Solo Dios sabe ello. Porque en el amor es que al final de la tarde, como dice San Juan de la Cruz, nos medirán. Y así es. Que simplemente, y agradeciendo mucho a todo ser siendo que vincula con esta espaciotemporalidad energética en su conciencia, disponga de sí un tiempo en el Cronos para escuchar un testimonio, y más aún agradecería para hacer, por gracia de Dios en la fe, una manifestación de amor a Dios, volverse a Dios y agradar a Dios, no a este siervo. Tampoco para la reflexión, que si está de acuerdo, que si está en desacuerdo, que yo creo, que yo supongo, que yo opino, que la fe no es de opinión. La fe es de convicción ética, moral y profética en cada ser siendo testigo de la verdad, como historia de vida escrita por Dios, en la cual cada quien va obrando esa transformación Cristo y esa santificación del Espíritu Santo y esa cocreación el Padre Creador, la Santísima Trinidad siempre como familia unida, en comunión.
Es el legado de hoy de la palabra de Dios, el pan de vida eterna, la Sagrada Eucaristía, Cristo, pan de vida y cáliz de salvación. Administrador de toda vida, miles de millones de partículas, seres amados, todas en sintonía. Por eso en el monte de la providencia divina de la multiplicación de los panes y los peces, el maestro profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec deja acontecer en libertad a todo ser siendo, observando, acompañando, respetándole la libertad. Como buen maestro, ¿cómo va el desempeño? ¿Cómo van los nuevos discípulos? ¿Cómo se forman las cohortes de evangelizadores, sanadores, liberadores, que habrían de acontecer, como mismo Jesús lo decía? Si tuvieseis tanta fe como un grano de mostaza, harías cosas mayores que estas. Siempre el mismo, que en gracia del Espíritu Santo que es desbordado, reconocía que se podrían hacer cosas mayores. De hecho, Jesús sabía lo que le venía, por eso se aleja de las multitudes cuando lo quieren proclamar rey, secreto mesiánico, porque no era el momento. Y él sabe ello. La hora de su muerte en cruz. Pero también porque él no está esperando protagonismo. Amorosamente, el estupidismo humano. De ese egoísmo. Todo lo contrario. Si Dios en su mandato tiene claro el Shema, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo, que va en contra de toda idolatría, toda egolatría, toda hipermetropía, que es una alteración del orden ordenado, la negentropía, tomando un término científico que nada tiene que ver con Jesús en su momento, pero son de las taras que quedan de la ciencia, del lucurar, del presumir con el conocimiento humano, que es lo que deja la universidad, la escuela, la formación humana, para el saber hacer y el hacer. En esa PHO, pobreza, humildad y obediencia, pebreza, sí, pesebre, pesebreza. Que eso no existe esa palabra, pero en el lenguaje empírico, en la ruralidad, en la mundanidad, en la naturalidad sí existe, porque es una construcción más que lingüística, cultural, y más que cultural, natural, espontánea, porque es construcción de significados, significantes, que tienen una significación para quien lo pronuncia, para quien acontece por la palabra, y como se decía al inicio, quien habita la vida, el oikos,
es su propio ethos. Y en ese ethos está la ética, la moral, la profética, dándole identidad a ese ser entre miles y millones de seres. Y en esa unicidad está la conexión entre la divinidad y la humanidad, íntima, única, valga la redundancia, porque el concepto de unicidad se ha asimilado al uno como número. Pero si es uno, en tanto es el ser, es el alma, esposo, Cristo, conectado con ella, y toda un alma. Alma mater Regina Coeli. De ahí podría venir el plagio del nombre. Alma mater, alma madre. Solo una madre, que es María Santísima, Reina del cielo y Reina de la tierra. Ese es un alma, que es la iglesia cristiana. Algo habría de quedar en la barahunda de lo político, de lo económico y lo social, para que luego de haber cooptado de la comunidad franciscana en pobreza y humildad y obediencia una orden adscrita al orden natural, por tanto a la impronta de la creación y al Padre Creador, 1803. Fray Rafael de la Serna, fundador de la Universidad de Antioquia, como también por aquel entonces, y desde el medioevo, que llaman el oscurantismo, en ese nihilismo, en ese estoicismo que la filosofía quiere anteponer con una falsa ética, así se declaren a sí mismo políticamente correcto en la moral, que es divina, es contrario a lo que proféticamente han declarado todos los patriarcas, todos los profetas y el mismo Jesucristo. Es cristianización de los procesos de vida. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo de contorno. La Sagrada Familia entramando, articulando, conjugando armónicamente, que es la amornización. Cada célula, cada partícula divina, cada polvo cósmico que constituye una criatura humana. Al fin de cuentas, ¿para qué tanta soberbia espiritual, tanta soberbia intelectual y tanta soberbia emocional? Y eso que el tanta por el tanteo, porque ni siquiera un ápice de ello en lo es la nada frente al todo habita la vida. Se podrá llamar espiritualidad, se podrá llamar intelectualidad, se podrá llamar emocionalidad santa, justa, recta. Pregunta que queda entre ciernes para el cierre de esta profundización de la Fundación Cambio Gnosis del día de hoy, 21 de abril del año 2023. Entre tanto se prepara el artículo de la conferencia Deus Ontonomía del orden natural, por tanto ética, moral y proféticamente, que el colectivo PEI Ambiental, Proyección, Educación e Investigación
del orden natural prepara para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Muchas gracias, hasta pronto.